Yo quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado ¿A quién perteneces?, de las cuales hoy es ya la parte número 5. Y quisieran en esta ocasión también dar inicio a esta enseñanza con las mismas dos preguntas con que dábamos inicio a nuestra enseñanza anterior, y estas son: ¿ha considerado usted alguna vez que en lugar de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, como usted cree firmemente que es, realmente usted fuese o es un hijo del diablo o una hija del diablo? Piénselo. ¿Ha considerado usted esa posibilidad? Probablemente hasta antes de estas enseñanzas usted nunca había considerado esa posibilidad. Y la segunda pregunta era: ¿le gustaría saber cómo son los hijos del diablo? ¿Cómo son las hijas del diablo? Y nuevamente quiero pedirles que nos acompañen a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, a la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 10, que es el texto que hemos estado utilizando, en donde leemos: en esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? Los hijos del diablo. En esto, dice, se manifiestan, se dan a conocer los hijos de Dios, pero también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace lo recto, lo santo, lo agradable a Dios, y que no ama a su hermano, ¿qué dice aquí? No es de Dios. Y hemos estado diciendo que espiritualmente hablando solamente hay dos clases de personas o dos clases de hijos, y son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y es por esta razón que cada ser humano pertenece obligatoriamente a uno de estos grupos. Y es por esta razón que ustedes y yo pertenecemos a uno de estos grupos. Y hemos estado diciendo que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Ya llevamos una serie de enseñanzas hablando acerca de esto, y si usted nos acompaña por primera vez, yo quisiera suplicarle, y esto no lo hacemos con ánimos de lucro, con fines de lucro, que usted pudiera solicitar, ¿verdad?, allá al final de la enseñanza, en la parte de atrás, las enseñanzas anteriores, ya sea en cassette, si usted todavía tiene una casetera, pero también están en CD, en MP3, pero también están en DVD o DVD, para que usted, ¿verdad?, pueda realmente valorar, tener una idea completa de lo que hemos estado hablando acerca de a quién perteneces. Rápidamente diremos que la Biblia nos habla, ¿verdad?, aún por nombre, de personas que son hijos del diablo, pero también de personas que son hijos de Dios. Y bueno, también hemos visto cómo estas personas que son hijos del diablo no creen que son hijos del diablo. Ellos creen que son hijos de Dios, y lo hemos visto bíblicamente. Y bueno, al ver las características de cómo son los hijos del diablo, las hijas del diablo, decíamos que la primera característica es ¿cuál? A ver, ¿quién se acuerda? Están engañados. Qué astuto es el diablo, ¿verdad? Los tiene engañados, las tiene engañadas. ¿Por qué razón? Porque les ha hecho creer que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, cuando realmente son hijas del diablo y van camino a la perdición, van camino al infierno. Decíamos que era el mismo diablo el que les había engañado. ¿Para qué? Para que no se salven, para que se vayan con él al infierno, cuando al final del milenio, ¿verdad?, Dios mismo, Jesús mismo, envía a Satanás ahí al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, al infierno. Él quiere arrastrar el mayor número de personas. Él quiere arrastrarle a ustedes y quiere arrastrarme a mí. Él no se quiere ir solo con sus diablos ahí al infierno, que por cierto decíamos ser un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, nada más. Pero él, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, él está tratando de engañar cada día más y más personas para poder arrastrarlas con él a ese lugar de tormento. Decíamos que Satanás utiliza falsas doctrinas, mentiras o verdades a medias, pero también Satanás utiliza falsos profetas, ministros que son ministros de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia. Y hablábamos acerca de algunas mentiras, no sé si las recuerdan. A ver, ¿quién me quiere ayudar?
¿Cuáles son las mentiras que Satanás utiliza o las verdades a medias que Satanás utiliza para engañar a los que son hijos del diablo, haciéndoles creer que son hijos de Dios? La primera y más común, ¿cuál era? Todos somos hijos de Dios. Me alegra. Han estado en clase, ¿eh? Eso me da fuerza. Eso me da fuerza y me motiva a seguir parándome aquí en el púlpito todos los domingos. Todos somos hijos de Dios y el diablo viene a engañar a las personas haciéndoles creer que todos somos hijos de Dios cuando no es cierto. No es cierto. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, que dijo Jesús, carne es. Es necesario nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Ya vimos que las personas por el solo hecho de ser, concebidos, ¿verdad?, en el vientre de sus madres y bueno, venir al mundo a través de una mujer, de una madre, eso no nos hace hijos de Dios, hijas de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos su creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos somos creación de Dios, pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser hijos, ¿por qué? Por adopción. Decíamos que otra de las mentiras que Satanás utiliza es que, ¿cuál es? Ya la iba a decir. ¿Cuál es la segunda que mirábamos? Que por ser miembros ¿de qué? De una religión, ¿verdad? Ya con eso tenemos ganado el cielo. Ya con eso, no te preocupes. Vivas como vivas, hagas lo que hagas. Tú eres miembro de esa organización religiosa humana. Ya vas derechito al cielo. ¿Qué problema hay? No es cierto. Decíamos que lo que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. Y nos convertimos en esos adoradores en espíritu y en verdad a través del nuevo nacimiento y de esa relación íntima, esa relación personal, esa relación de amistad con Dios a raíz de nuestra conversión o de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué más decíamos? Decíamos que otra mentira, ¿verdad?, muy popular y muy creída, es que nosotros podemos purificarnos de nuestros pecados a través ¿de qué? A través del sufrimiento, ya sea por padecer por un familiar, por una amistad, ¿verdad?, que nos ultraja, abusa de nosotros, comete injusticias y pues mencionábamos el caso de muchas personas que creen que por padecer de un esposo, de una esposa, de unos hijos, no lo sé, de un suegro, una suegra, cuñados, no lo sé, patrón, amigos, ¿verdad?, van derechito al cielo con todo y zapatos. Es que fulano de tal va derechito al cielo con todo y zapatos. Es que fulanita de tal va derechita al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Claro, pues cómo no, si después de aguantar ese marido que tiene, esa mujer, ¿verdad?, ese hombre, después de aguantar esa esposa que tiene, o esos hijos que tiene, pues claro, pues cómo no se va a ir al cielo. También decíamos que pensamos o piensa la gente que puede purificarse a sí mismo o a sí misma a través del sufrimiento que puede producir una enfermedad crónica como el cáncer. Y mencionábamos el caso de mi suegro, quien murió en Cristo, gracias a Dios, y él falleció de cáncer. Y hay personas que me comentaron a mí en lo personal, ese hombre está en el cielo. Yo dije amén. Pero yo dije amén porque él había nacido de nuevo. Pero me dijo la persona, sí, está en el cielo porque a través de su sufrimiento Él estuvo purificándose a sí mismo, lo cual ya vimos que no es cierto, porque lo único que purifica de pecado, lo único que limpia de nuestros pecados es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada, ¿verdad?, para perdón de nuestros pecados, para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Por su pura misericordia, por su pura gracia. Amén. Luego decíamos que aún el purgatorio, ¿verdad?, ya los últimos dos papas han hablado acerca del purgatorio, diciendo que no es un lugar físico donde la gente va a purgar sus pecados. Más bien que es un estado de purificación interno del alma mientras vivimos para irnos a presentar al encuentro de nuestro Dios. Pero pues igual, ciertamente no hay forma de purificarnos a nosotros mismos, ya lo vimos. Pero también decíamos, y me preocupa mucho a mí, que hay otra mentira que el diablo está usando para llevar millones de almas al infierno. Y esta es que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, porque un día acepté a Jesús como mi Salvador personal. Quizás si usted viene por primera vez y no estuvo en nuestra enseñanza anterior, se alarme al oír esto y decir, bueno, ¿y qué está diciendo este predicador? ¿Cómo que esa es una mentira del diablo, el que nos convertimos hijos e hijas de Dios por aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal? Ok, permítame aclararle.
El problema no es hacer la oración, el problema es que no hay convicción de pecado. La persona cuando pasa al frente, en la mayoría de los casos, no está consciente de cuáles son sus pecados, aún por nombre. La persona cuando pasa al frente a hacer esta oración no solo no está consciente de cuáles son sus pecados, no está consciente de que eso lo hace el peor, el primero, el peor de los pecadores. No está consciente de su maldad, no está consciente de su perversidad. Se cree buena todavía o no muy mala, a pesar de que dice, sí, Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Eso, o sea, no le hace reconocerse una persona mala, una persona realmente cruel, perversa, que ha pecado contra el ser que solamente le ha amado, contra el ser que solamente ha buscado su bien, como es Dios y como es Jesús, quien siendo Dios dejó el cielo y dejó la gloria, aún para morir por él o por ella. Y aún esta persona, sabiendo lo que Dios hizo, envió a su Hijo amado a morir por él o por ella. Y aún sabiendo lo que Cristo hizo, dejó el cielo, dejó la gloria, renunció a esa majestad, renunció a la honra y la gloria y se vació en un cuerpo de hombre para morir en esa cruz por él o por ella. Y aún esta persona, con este conocimiento del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios, todavía sigue en sus pecados, sigue practicando el pecado, sigue lastimando, sigue ofendiendo, sigue hiriendo a Dios. Además de convertirse en un hijo del diablo, como ya lo hemos visto. El problema es que no solamente no hay convicción, no hay convencimiento de nuestros pecados, no hay convencimiento de nuestra maldad, por la forma como le hemos pagado a Dios por tanta bondad, pero tampoco no hay convicción o no están convencidos de nuestra culpabilidad o de su culpabilidad. Y hablo a veces incluyéndome, porque yo les decía en la enseñanza anterior que yo también hace muchos años, un día, hice esa oración de aceptar a Jesús como mi Salvador sin esa convicción de pecados, sin estar yo realmente convencido de cuáles eran mis pecados, de cómo yo realmente me había convertido en un ser perverso por haber pecado contra un Dios bueno y misericordioso y amoroso y fiel y perdonador. Pero también no había en mí la convicción esa culpa de ser yo culpable. Estaba ahí justificándome y las personas pasan al frente y dicen, reconozco que soy pecador, pero si usted las detiene en ese momento, decíamos, y les pregunta, oiga, ¿verdad? Usted que ha pecado, no solamente no reconocen sus pecados o no saben ni siquiera los pecados por nombre, no tienen conciencia, convicción de pecado, sino que se justifican, empiezan a culpar a todo el mundo, culpan al diablo, culpan a la suegra, culpan a la cuñada, al cuñado, culpan al marido, a la esposa, a los hijos, al vecino, a la vecina, al jefe, al que le vende la carne, ¿verdad? A todo mundo culpan, al perro de la casa culpan, pero ellos no se culpan a sí mismos. O sea, no hay convicción de sus pecados, no hay convicción de su maldad, no hay convicción de su culpabilidad, están justificándose. Por esa razón, no solo no hay convicción, no hay arrepentimiento. Hacen una oración sin convicción, hacen una oración sin arrepentimiento. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay una renuncia a toda esa vida de maldad, de pecado. No hay una renuncia a los pecados, no hay un rechazo a los pecados, porque no hay un aborrecimiento a los pecados. Y usted puede ver cómo la gente pasa al frente y repite una oración de 40 segundos y después siguen viviendo igual. Lo único que cambia es que ahora, ¿verdad? Se empiezan a congregar, empiezan a aprender palabras como bendecido, en victoria, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero realmente sus vidas son las mismas. No hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no hay conversión. Todo fue una pura emoción. Y yo lo viví en mi vida y estoy seguro que aquí hay personas que también lo han vivido en su vida. Nada más pura emoción, no hubo conversión. No hubo conversión porque no hubo transformación. Siguieron viviendo igual. Hasta que quizás realmente un día Dios salió a su encuentro, como lo hizo en mi caso, a través de una enfermedad severa, una insuficiencia renal crónica terminal hace muchos años. Y el Señor me hizo entender quién era yo realmente y cuán engañado estaba. Cuán engañado estaba. En nuestra enseñanza anterior leíamos inclusive algunas afirmaciones que este señor John MacArthur
ha hecho y que quiero leer nuevamente, rápidamente, para que esto se vaya grabando en nuestra mente y realmente estemos conscientes de la gravedad de un falso evangelio que se está predicando hoy en día. Un falso evangelio que está llevando a millones de personas al infierno. Un falso evangelio que consiste en hacerle creer a la persona que con solo repetir una oración de 40 segundos, sin convicción y sin arrepentimiento y sin verdadera fe bíblica, óigalo bien, que salva, las personas están siendo salvas. Leíamos, y vuelvo a leer lo que el señor John MacArthur escribió, dice: el evangelio tan común hoy en día ofrece una falsa esperanza a los pecadores. ¿Por qué? Porque les promete que pueden tener vida eterna y a la vez continuar viviendo en rebeldía contra Dios. Les promete salvación del infierno, pero no necesariamente liberación o libertad de la iniquidad, del pecado. Ofrece una falsa seguridad a personas que aún se gozan en el pecado y menosprecian el camino de la santidad. Este evangelio nuevo ha producido una generación de cristianos profesos o que dicen ser cristianos, aunque no lo son, cuyo comportamiento no se diferencia de la rebeldía de los que no son regenerados. Y decía él algo muy alarmante: estadísticas recientes revelan que 1.600 millones, óigalo bien, 1.600 millones de personas en todo el mundo se consideran cristianas. Solamente en Estados Unidos, un sondeo de opinión indica que 1/3 de los estadounidenses dicen que son nacidos de nuevo, pero dichas cantidades que suponen ciertamente millones de individuos, no revelan otra cosa más que individuos trágicamente engañados, dice el señor MacArthur. ¿Por qué razón? Porque la primera característica de los hijos del diablo, ¿cuál es? Están engañados. Y aquí este señor está hablando de millones, de miles de millones de engañados. ¿No será usted una persona más de esos miles de millones de engañados? Es por eso que hemos suplicado a cada uno de ustedes que se examine a sí mismo con honestidad, se examine a sí misma con honestidad. ¿Para qué? Para que en la medida que vayamos viendo las características de los hijos del diablo o de las hijas del diablo, usted pueda realmente contestar a esta pregunta con objetividad: ¿a quién pertenezco? ¿Y por qué razón? Porque yo quiero decirle que es su vida eterna la que está en juego. O sea, no se trata de una contienda entre lo que usted opina y yo opino. Y bueno, usted dice: no, yo creo que soy hijo de Dios, aunque ese hombre crea que soy hijo del diablo. No se trata de aquí de lo que yo creo, créame. El día en que Jesús venga a juzgar a las naciones, no se va a tratar de lo que yo creí y lo que usted creyó. No se va a tratar de si yo tenía la razón o usted tenía la razón. No se va a tratar de eso. Se va a tratar de usted delante de la presencia de Jesús, el Dios vivo y verdadero, el juez de toda la tierra. Y ahí yo no voy a estar ahí a su lado para interceder por usted. Va a ser usted y Jesús. Y va a ser su vida eterna en el cielo de gloria o en el infierno eterno de tormento. Por eso es que nos estamos deteniendo en estas características y cómo el diablo ha logrado que estas personas vivan de esta manera engañados. Decíamos que la primera característica es el engaño, y que un engaño que está llevando a muchas personas, a millones de personas al infierno, es el hecho de creer que son hijos de Dios, hijas de Dios, solo porque hicieron una oración de aceptar a Cristo sin convicción de pecado, sin arrepentimiento, sin esa fe bíblica para salvación. Quizás usted se pregunte: bueno, ¿y qué de Juan? ¿Qué de lo que se dice en el Evangelio según San Juan? ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 11 al 13, en donde dice que mas a los que le recibieron les dio potestad
de ser hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, a lo suyo, a los judíos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Dice, algunos de ustedes han de estar pensando, oiga predicador, oiga pastor, pero en la Biblia dice ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12, usted mismo lo ha leído de la versión Reina Valera 1960, que a todos los que le recibieron, mire, a los que creen en su nombre, Él mismo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos suyos. Y pastor, yo le recibí hace tanto tiempo y por lo tanto yo creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo quería por eso que hiciéramos un estudio detallado de lo que significa esto que Dios nos dice ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y para eso decíamos que nos íbamos a centrar en dos palabras. La primera era recibir, recibieron, y los que creen en su nombre. Y decíamos que la primera palabra en la cual nos íbamos a centrar es la palabra recibir. Y decíamos que la palabra recibir viene de una palabra griega que es la palabra lambano, lambano. Y decíamos que la palabra lambano en ningún momento tiene que ver con una actitud pasiva de solamente quedarnos ahí a la expectativa y quedarnos ahí para recibir, confesando y nada más creyendo que hemos recibido. Lambano, decíamos, lejos de indicar una actitud pasiva, una conducta pasiva de parte del que recibe algo en donde solamente se limita a recibir, esto implica acción. Lambano, recibir implica acción, implica actuar, implica el acto de tomar para sí, porque lambano, recibir, se asocia con un interés muy especial de parte de aquel que recibe, y que esto convierte el acto de recibir no solo en una acción, sino en un acto consciente y en un acto voluntario. Y decíamos que el acto de recibir lambano implica muchísimas cosas, y lo primero que implica, ¿qué decíamos que era? Aceptar, ¿se acuerdan? Y decíamos que ahí la gente dice, ya ve, yo lo acepté. Sí, pero decíamos que aceptar significa muchísimas cosas, que en resumen era reconocer, o sea, aprobar, reconocer, dar por cierto aquello que se nos da, aquello que se nos es dado tal y como es. Y eso implicaba reconocer a Jesús como ¿quién? Como Dios, como Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de gloria y de majestad, el Curios, el dueño, el supremo en autoridad, el amo de nuestra vida. Y que eso implicaba entonces vaciarnos de el derecho que según nosotros creemos de gobernar nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea Jesús quien gobierne nuestra vida. Implicaba vaciarnos. Para poder recibir teníamos que vaciarnos primero. Implicaba no solamente el hecho de vaciarnos de ese derecho, o renunciar a ese derecho que creemos que tenemos de dirigir, de gobernar nuestra vida conforme nosotros querramos, sino que también quitar el yo, ¿verdad? El trono de nuestra vida, para que sea Jesús el Rey, el Señor de gloria y majestad, el Señor de señores, el dueño, el amo de nuestra vida, quien gobierne. Pero decíamos que recibir significa aceptar que Jesús es santo, 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 y que Él no puede tener comunión íntima con aquellos que aman el pecado, que se deleitan en los placeres temporales del pecado y que todavía viven practicando el pecado, aunque se digan cristianos. Por tanto, eso implicaba también no solo vaciarnos del derecho de querer gobernar nuestras vidas para que sea Él quien la gobierne, sino también vaciarnos de todo pecado a través de reconocer, como ya decíamos, ¿verdad?, que hemos pecado, los pecados por nombre, reconocer que somos pecadores, que lo hemos hecho de manera consciente y voluntaria,
que nadie nos obligó a hacerlo, nosotros lo decidimos de manera consciente y voluntaria, aceptar todos y cada uno de nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo sin justificarnos, aceptar que somos culpables ante Dios, que somos merecedores de ser castigados por ello, que Dios sería siempre un Dios justo y un Dios de amor, y aceptar que hemos herido, ofendido, lastimado a Dios y a nuestro prójimo. Y claro, aceptar que debemos de poner un alto, porque no solo se trata de decir, sí, es cierto, he pecado, soy pecador, soy culpable, he pecado contra Dios, he pecado contra mi prójimo. No, es poner un alto, poner un alto, lo cual se llama arrepentimiento. Entonces sí nos queda claro que lo primero que implica recibir a Jesús es aceptarlo, y para eso tenemos que vaciarnos. Para que Él pueda entrar tenemos que vaciarnos, si no Él no puede entrar. El día de hoy yo quisiera que viéramos todas las otras cosas que recibir implica, porque recibir implica 5 cosas más, imagínense. Y decíamos que si en la primera de las cosas que implica recibir, como es aceptar, quizás muchas personas ya se hayan encontrado faltas, es decir, hayan encontrado que en su experiencia personal de aceptar a Cristo, realmente nunca se vaciaron ellos mismos o ellas mismas para que Cristo pudiese entrar. Ahora imagínense en su infinita misericordia qué va a suceder, o en la infinita misericordia de Dios qué va a suceder, o qué espero yo que suceda, y Dios también, cuando vayamos viendo todas las otras 5 cosas que recibir implica. Quiero decirles que en segundo lugar, recibir implica admitir. Admitir. ¿Y qué es admitir? Admitir es dar entrada. Es dar cabida voluntariamente en tu vida a aquella persona o aquella cosa que recibes. Lo repito. Admitir es dar entrada, es dar cabida en tu vida a aquella persona o cosa que recibes. En este caso, a Jesús. Yo quiero decirles que para admitir, para dar entrada, es necesario 2 cosas. La primera, abrir la puerta, obviamente. Están tocando allá en tu casa. ¿Quién es? Fulano de tal. Tú decides si aceptas esa visita o no la aceptas, ¿sí o no? Si la aceptas, obviamente que vas a dar el segundo paso. Admitir, dar cabida, dar entrada a esa persona en tu casa, en nuestro ejemplo con Jesús, en nuestra vida. Y para eso hay que ir ¿a qué? Abrir la puerta para que esa persona pueda entrar a tu casa. Igual sucede con Jesús. Es necesario que abramos la puerta de nuestro corazón. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, que dice Jesús, dice, he aquí, yo estoy ¿a dónde? A la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice aquí? Y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué promete Jesús? Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta. Para recibir es necesario admitir, dar entrada voluntariamente. Es necesario abrir la puerta de nuestro corazón. Pero no solo abrir la puerta, porque muchos abren la puerta para inmediatamente encontrarse con una sorpresa y volverla a cerrar. Además de abrir la puerta, es necesario dejar entrar. Es necesario abrir la puerta y decirle, pase adelante, bienvenido, bienvenida, está usted en su casa. ¿Qué no hacemos eso cuando recibimos una persona que es de nuestro agrado? Pase adelante, qué gusto me da verle, qué gusto me da tenerla con nosotros en casa. Pase adelante, es decir, abrimos la puerta y dejamos entrar a esa persona. Recibir, que implica admitir,
implica dejar entrar a Jesús en tu vida. Cuanto más si Él ha prometido en su palabra que Él, si tú le abres la puerta de tu corazón y le dejas entrar, le permites entrar, lo invitas a entrar, Él lo va a hacer, dice. Veamos de nuevo ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, esta preciosa promesa de Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice Jesús? Entraré a Él. O sea, entraré a Él, no tienes que dudarlo. Y si hago como dice el predicador, si realmente, o sea, además de aceptar, admito, doy entrada voluntariamente a Jesús en mi vida y para esto le abro la puerta y lo dejo entrar, ¿será que Jesús va a entrar? ¿Qué dice Él? Que sí lo va a hacer. Pero acordémonos que para que Jesús, el santo, el puro, entre en tu corazón, ¿cómo debe de estar este corazón? ¿Cómo debe de estar? Debe de estar limpio. Porque Él es santo, santo, santo. Debe estar limpio de pecado, no solamente porque, como decíamos, ya renunciaste a tu pecado al arrepentirte de corazón de tus pecados, de haber pecado contra Dios y tu prójimo, sino porque también Jesús te limpió y te lavó de todos tus pecados con su sangre preciosa cuando creíste en Él. Cuando confiaste en Él, cuando viniste a Él con un corazón contrito y humillado y confiaste en Él como tu único y suficiente Salvador. Amén. Ahora, ven qué importante, o sea, las cosas no tienen un orden porque sí, sino porque así debe de ser. No en vano, lo primero que implica recibir es admitir, y admitir implica vaciarte. Porque si tú no te has vaciado de todo esto que hemos hablado, entonces no solamente no lo puedes aceptar, no lo puedes admitir, porque aunque le abras la puerta, tu corazón va a estar lleno de inmundicia, tu corazón va a estar lleno de pecado, tu corazón va a estar lleno ¿de qué? Pues del mundo y las cosas del mundo. Y no va a haber lugar para Jesús. Yo quiero decirles que recibir también implica, además de aceptar y admitir, implica acoger. ¿Y qué es acoger? Acoger es recibir con gusto, con beneplácito, aquello que se te es dado, en este caso Jesús. Acoger es recibir con gusto, con beneplácito, aquello que se te es dado. En este caso, Jesús. Y si acoger es recibir con gusto, obviamente que acoger no tiene nada que ver con recibir por obligación. Como sucede muchas veces en muchos lugares, donde las personas son forzadas a pasar al frente hasta que ellos hagan la oración. Como vamos a hacer hoy, de aquí no nos vamos, aunque sean las 12 de la noche. Si todos los que no han hecho la oración no pasan al frente, ¿cómo ven? Por cierto, ustedes no trajeron burrita, les fue mal. Yo sí traje burrita para almorzar y cenar. Pero de aquí no nos vamos. ¿Cómo ven? Los vi preocupados, muy preocupados. No es cierto. Pero te diré que esa es una táctica que utilizan en muchos lugares. Claro, la gente le da hambre a la media hora de estar ahí. Todos pasan al frente. Recuerdo el caso de un predicador que tenía un sobrino. Y ese sobrino, ¿verdad?, no había hecho la oración de aceptar a Cristo. Es más, se jactaba ante sus familiares que nunca lo iba a hacer. Entonces un día el tío llegó como a las 9 de la noche y empezó a platicar con él y le dijo, mira, no me voy, y si no me voy no te vas a ir a dormir hasta que no hagas la oración. Y el tío con un buen termo de café, ¿verdad?, bien negro, bien fuerte, se sentó ahí en la sala con el sobrino y se sentó ahí, el sobrino ahí, el tío ahí, él tomando café. Daban las 12 de la noche, el joven no decía nada y el tío no se iba. Daba la 1 de la mañana, no, como a las 4 de la mañana el sobrino le dijo, ¿sabe qué, tío? Voy a aceptar a Jesús. Qué bueno, hijo, gloria a Dios, has tomado la decisión más inteligente. Arrodíllate y repite conmigo. ¿Ustedes creen que ese joven realmente acogió
Recibió con beneplácito, con gusto a Jesús en su corazón. No, hombre, este hombre estaba siendo obligado, este joven estaba siendo obligado, como a mucha gente con la que yo platico, que me dicen, oiga, si es que mire, me agarraron del brazo y me llevaron hasta enfrente, literalmente, ¿verdad? No, no es recibir por obligación, no. No es recibir tampoco como el menor de dos males, es decir, bueno, ni modo, voy a renunciar a todo aquello que me produce placer, aunque sea pecado. Ay, pero no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero ir al infierno. No es recibir como el menor de dos males. Tampoco es recibir porque no tienes otra opción. Ni modo, ¿qué hago? El Señor no me deja otra opción para ir al cielo. Es la única opción para ir al cielo. Entonces, ¿qué? Mojado no puedo entrar al cielo. No hay forma de entrar mojado al cielo. Ilegal al cielo no hay forma. No la hay. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues como me dijeron que si no aceptaba a Cristo no me iba para el cielo, entonces lo acepto. Pero como decíamos, una oración sin convicción, sin conversión, que no es más que pura emoción y condenación. Recibir, que implica acoger, lo cual es recibir con gusto, con beneplácito a Jesús en nuestras vidas, no tiene nada que ver con el interés. Interés por la salvación, interés por el cielo, interés por las bendiciones que Dios ofrece. Pero tampoco tiene que ver con temor al infierno. Es que si tú no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno. Mira cuánta gente aceptó a Cristo y va derecho al infierno. Porque no hubo convicción, no hubo arrepentimiento, no hubo fe bíblica para salvación. Y aunque hicieron la oración, todavía van camino al infierno. Esa es mentira. Y le dicen a la gente, oiga, si usted no acepta a Cristo, se viene al infierno. Y la gente pasa y repite una oración. No. Es por temor. Vea usted sus vidas al día siguiente. Mire, siguen amándose a sí mismos más que a Dios, amando los placeres de este mundo más que a Dios, amando su pecado más que a Dios, y siguen en una vida de práctica de pecado. Ya lo dijimos, el que practica el pecado, primera de Juan 3:2, ¿es de quién? Es del diablo. Pero claro, como pasaron al frente, usted pregúntele, ¿y usted a dónde se va? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque acepté a Cristo. Oiga, pero sigue viviendo como diablo. Sigue viviendo como diablo. Sí, pero no importa. Yo acepté a Cristo, hermano, y no es por obras, es por fe, hermano. ¿Cómo ven? Recibir implica acoger, lo cual es recibir con gozo, con gusto, con beneplácito a Jesús, por amor a Jesús y su persona. En la Biblia tenemos el caso de un hombre que se llama Zaqueo. ¿Quién se acuerda de Zaqueo? De niños lo enseñaban, ¿verdad? Hasta hay una canción ahí de un hombre chiquitito, ¿verdad? Llamado Zaqueo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 en adelante, vemos la historia de este hombre llamado Zaqueo. Por cierto, un hombre que era judío, un hombre que al ser judío, pues creía que era del pueblo de Dios, aunque los del pueblo de Dios, los judíos no lo querían, porque era ¿qué? El jefe de ¿quién? De los publicanos. Y la Biblia nos dice, o Dios nos dice en su palabra, que habiendo entrado Jesús en Jericó, en la ciudad de Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Por qué? Porque Jesús había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió ¿cómo? A prisa. Y le recibió ¿cómo? Gozoso. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Le recibió gozoso. Eso es recibir. Eso es acoger. Mire, yo conozco mucha gente que después que ha hecho esa oración se van con una tristeza en sus corazones y no con un gozo, porque le han recibido con gozo a Jesús. Y se van muy tristes, ¿por qué? Porque están conscientes de que a partir de entonces ya ellos no van a poder hacer lo que antes hacían y en lo que tanto se deleitaban.
híjole, es que ya no voy a poder hacer esto, es que ya no voy a poder hacer lo otro, tengo que renunciar a este pecado que tanto placer me ha dado, tengo que renunciar a este otro pecado, ay, tengo que renunciar a esto que tanto me gusta. Y se van preocupadísimos de cómo le van a hacer para allá, no seguir oyendo música mundana. Oiga, hombre, ¿cómo voy a hacer con todos esos CDs que tengo? Si tengo toda la colección completa del cantante tal, del otro cantante, del otro cantante, del otro cantante, ¿verdad? Y dicen, he invertido como 8,000 empiras en estos últimos 10 años en pura música. ¿Cómo hago? No se la puedo regalar a nadie porque realmente pues a Dios no le agrada que las personas anden ahí alimentándose de todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer con toda esa música? Y no saben, lejos de llegar a su casa, gozosísimos como llegó este hombre ahí, ¿verdad? Este hombre Zaqueo a su casa a decirle a su mujer, mujer, prepárate a la mejor carne que tengamos, mira, las mejores comidas, las mejores viandas. Viene Jesús a comer aquí con todos sus apóstoles. Mira, y yo quiero que él se sienta en su casa, él se sienta, ¿verdad? Que aquí es muy bien recibido y le vamos a dar lo mejor que tenemos. No escatimes, vieja, pon estas mujeres, acuérdense que era rico. Pon estas mujeres a hacer lo más rico que tú hayas preparado en tu vida de comida, pero ya, porque Jesús ya está por llegar. No, ¿sabe cómo llegan a su casa esos? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor. Y ven la computadora, donde pasan horas en la computadora deleitándose en nada. No estoy diciendo que sea malo tener computadora, es una gran herramienta de trabajo, pero igual que todo lo que ahora nos ha venido a través de la tecnología, si se utiliza para bien es bendición, pero ¿cuántos no lo utilizan para bien sino para mal? ¿Cuántos dicen, ay, Dios mío, deleitándome ahí 4 horas en estar ahí chateando, haciendo nada, perdiendo el tiempo, y la mujercita ahí esperando un tiempecito, los hijos esperando que el papá les dé un tiempecito, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí los ves, ¿verdad? Más preocupados en lo que van a tener que dejar, en el hecho de que Cristo, ¿verdad?, haya venido a tocarles la puerta para que le dejen entrar. Más preocupados, y ahí los ves. Y luego por ahí les preguntan, oye Juan, me di cuenta que te hiciste cristiano. Bueno, fíjate que, pues así en una iglesia. Oye, les da vergüenza, hombre. Les da vergüenza reconocer que son cristianos. O sea que ya no vas a ir con nosotros a echarte las cervecitas, viejo. No, pues con pesar en mi alma ya no voy a ir porque ahora me congrego. Oye, ¿tú crees que eso es acoger, recibir con gusto, con gozo, como lo hizo Zaqueo? No, para nada. Para nada. Y luego por ahí le dices que tienes que perdonar a la esposa, al esposo, tienes que perdonar a la suegra. Espéreme. Me hubieran dicho eso antes, ¿verdad? No hago esa oración ni aunque me lleven arrastrado o arrastrada. Perdonar yo, olvídese después de todo lo que me han hecho. No, ahí los ves, ¿verdad? Que ahora tengo que tragarme a esa persona, ¿verdad? Tengo que tragarme y tengo que atenderlo, y tengo que atenderla, y tengo que servirlo, y tengo que servirla. Oiga, y eso parece una carga. Mira, cuenta y caso que esa persona lleva como 10 bolsas de cemento en el lomo. ¡Ah, qué horrible! ¿Sabes qué pasa después de un mes de congregarse? Que finalmente dicen, no, yo no puedo seguir viviendo este tormento, yo no puedo seguir viviendo esta tortura, se acabó, y no vuelve a ir a la iglesia. Y todo el mundo preocupado por el hermanito Pedro, por la hermanita Rosa, por la hermanita Luisa, que no ha vuelto, ¿qué será? Y le van a visitar. ¿Y qué pasó, hermana? Que no ha vuelto al culto en los últimos 2 meses. Ay, hermano, es que está ocupadita. No, hombre, mentiras. La persona realmente hizo una oración de aceptar, de recibir, pero primeramente no aceptó, segundo no admitió, no dio entrada voluntariamente en su vida a Jesús, ni lo recibió con gusto y con gozo. ¿Sí me entienden? ¿Qué más implica recibir? Recibir también implica albergar, además de aceptar, además de admitir, además de acoger. Significa albergar. ¿Y qué es albergar? Es hacer aquello que recibes parte tuyo, parte de tu vida. Albergar es hacer aquello que recibes parte tuyo,
parte de tu vida. Es hacer que aquello que recibes habite en ti o habite contigo para siempre. Eso es albergar. No solo es hacerlo parte de tu vida, parte de tu ser, es hacer que eso que recibes habite contigo para siempre. Y no que sea un huésped temporal. Y en este caso es que Jesús, que tú anheles con todo tu corazón, que Jesús no solamente sea un huésped temporal en tu vida, sino que sea el ser que llegó para quedarse. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Que no sea ese ser que nada más llegó, entró y salió, no. Que hay un anhelo en tu vida profundo, que Jesús llegue a tu vida para quedarse. Que se sienta tan cómodo, tan a gusto ahí, morando en ti como Él lo ha prometido, de modo que no se quiera ir nunca de ese lugar. Y tú puedas tener la certeza, la seguridad de que Él está ahí en ti, morando en ti como Él ha prometido. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23, el Señor Jesús ha prometido morar en un grupo de personas, hacer morada en un grupo de personas. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. ¿Y qué dice aquí? Y haremos morada con Él. Jesús está hablando que Él y el Padre van a morar en una persona. Y esa persona tiene una característica: ama a Jesús, ama su palabra, guarda su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús promete venir, óigase bien, Jesús promete venir y promete habitar en un grupo de personas que le aman, y porque le aman le reciben, y porque le reciben están dispuestos a darle entrada voluntariamente, habiéndose vaciado de todo aquello que impedía que Él pudiera estar ahí de manera cómoda, a gusto. Y no solo eso, le han recibido con gozo, con gusto, con beneplácito. Y es el mayor deseo de estas personas que Jesús no se vaya nunca, que Jesús more en ellos, habite en ellos o en ellas, pero para siempre. Y yo quiero decirles a ustedes que no solo Jesús prometió hacer morada, vivir ahí en la persona, sino que esto ha venido a ser una realidad desde que Jesús lo prometió. Era una realidad en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice allá en su epístola a los Gálatas? En el capítulo 2, verso 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice él? Y ya no vivo yo. Fíjese bien, ya no vivo yo. Me vacié a mí mismo. Hubo un día en que yo tomé una decisión consciente y voluntaria de vaciarme a mí mismo, de mi yo y de mi vida de pecado. ¿Para qué? Para que Cristo viviera en mí. Y ya no vivo yo. El día que le recibí camino a Damasco, ese día le acepté, me vacié, pero también ese día también le di entrada voluntariamente y con gusto y con gozo en mi vida. De modo que Cristo vive. ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Qué decía Pablo? Mas vive Cristo en mí. Era una realidad en la vida de Pablo. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ay, hermano, es que usted sabe quién era Pablo, hombre. Usted muy bien ha leído en la Biblia quién era Pablo. Es un súper cristiano, hombre. No ha vuelto a ver en 2000 años otro Pablo. No,
No solamente esto era una realidad en la vida de Pablo, sino que Pablo le dice a los cristianos allá de la ciudad de Éfeso que esto también, como era una realidad en su vida, es una realidad en ellos, si ellos realmente han aceptado a Jesús, admitiéndole, acogiéndole, albergándole. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 3, verso 17, ¿qué les dice el apóstol San Pablo? Les dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Qué les dice a los efesios? Les dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Amados y amadas, créanme, es una realidad que al momento en que una persona se convierte a Dios y es lavado, es de todos sus pecados, es perdonado de todos sus pecados, por esa fe, por esa confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pero también lo que Cristo hizo al morir en su lugar y al resucitar para su justificación. ¿Saben qué sucede? Es una realidad que cuando la persona se convierte, Jesús viene a morar, a hacer morada en la vida de esta persona. Todo creyente, decía un escritor, es habitado por Cristo en el momento de su salvación. Todo creyente es habitado por Cristo en el momento de su salvación. Pero Jesús se siente en casa. Jesús se siente con plena comodidad y satisfacción solo en aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos de su espíritu. Óigalo bien. Pero se siente en casa. Jesús se siente realmente en casa. Se siente recibido, acogido, albergado solamente en aquellas personas o en aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos de su Espíritu Santo. El mismo escritor escribió el hombre nuevo. El hombre, es decir, el ser humano, hombre o mujer nuevo, que ha nacido de nuevo, regenerado, salvo, tiene el privilegio, óigalo bien, tiene el privilegio de que Cristo more en su interior. Pero no solo el privilegio de que Cristo more en su interior, sino que también le capacite con el poder de lo alto para poder vivir conforme a las normas del reino y a la ley moral de Dios. ¿Ven cómo recibir es más que hacer una oración de manera pasiva? Solo repitiendo, porque hasta eso ni tienen que pensar qué van a decir, sino que ya se los dan digerido. Repita conmigo, Señor, Señor, reconozco que soy pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ni eso. No tienen que pensar en qué van a decir, sino que es una mera repetición. Pero ¿qué más implica recibir además de todo esto? Recibir no solo implica obtener, sino que la palabra recibir en todo su contexto también implica darte, óigalo bien. Recibir no solo implica obtener algo, sino darte a su vez, darte a la persona, darte al objeto recibido. Te regalan algo y qué bonito, muchas gracias. Te lo llevas a tu casa y le dices a tu familiar, mira lo que me regalaron, mira qué bonito, mira qué detalle tan especial de esta persona, mira, esto a partir de ahora no solo tiene un valor muy importante para mí, sino que yo me voy a dar a esto, a esta persona o en este caso este objeto, ¿verdad? Y yo lo voy a cuidar, O sea, yo voy a actuar para procurar que esto tenga todo el cuidado que merece.
toda la atención que merece. Que nadie me lo vaya a estropear. No, cuidado. ¿Dónde lo pusiste? A ver, ¿dónde lo pusiste? Lo puse ahí. No, quítalo de ahí. ¿Por qué? Porque aquí lo pueden agarrar los niños. Mejor pongámoslo aquí. No, aquí no, porque cuando entonces saque algo yo, ¿verdad? O se me va a olvidar y lo voy a botar. No, entonces ¿dónde? Ahí tiene aquella persona, no solo recibiendo, sino que dándose a ese objeto. Y en este caso que hemos estado hablando, no es un objeto, es una persona. Es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. De modo que entonces recibir no solo implica obtener, sino que implica también darte, en este caso a la persona de Jesús. Y darte a Jesús implica darle primeramente tu vida, todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma, toda tu mente. Traje conmigo algo que creo que ya he leído anteriormente, pero vale la pena que lo leamos. Esto lo escribió en su libro que se llama El Discipulado, William MacDonald. Y en la introducción de ese libro, El Discipulado, William MacDonald quiere dejar claro realmente a toda persona que dice ser un discípulo de Jesús, lo que realmente implica recibir a Jesús y qué es ser un discípulo. Y este hombre escribe así: el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. Wow, qué palabras para introducir, ¿verdad?, su tema. El verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. El Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. Él busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. Así de sencillo. Él busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. Él busca, y siempre ha sido así, no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente se consagran a su servicio por haber reconocido que Él necesita personas dispuestas a seguir en el camino de la negación personal, porque Él, Jesús, caminó primero ese camino de la negación personal por amor a ellos. Y continúa escribiendo William MacDonald: la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario, óigalo bien, la única respuesta nuestra adecuada al sacrificio de Jesús en el Calvario es la rendición incondicional a Él. El amor divino tan maravilloso no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega de nuestra vida, nuestra alma y nuestro todo. El Señor Jesús planteó exigencias rigurosas a los que iban a ser sus discípulos, demandas que han sido totalmente olvidadas en estos días de vida materialista. Aceptamos que los soldados entreguen sus vidas por razones patrióticas. No nos extraña que los hombres pongan su vida por ideologías políticas. Pero que la característica de la vida de un seguidor de Cristo sea sangre, sudor y llanto, nos parece remoto y difícil de asumir. Sin embargo, las palabras del Señor Jesús son bastante claras. No hay el más mínimo lugar para malinterpretarlas si las aceptamos en su verdadero valor. El Señor Jesús advirtió a sus oyentes del peligro de hacer una decisión impulsiva a ser su discípulo. Y es lo que estamos hablando que sucede a diario en millones de personas. El Señor Jesús advirtió a sus oyentes del peligro de hacer una decisión motivada por un impulso o por la emoción a ser su discípulo. Él podía prometerles persecuciones, tribulaciones y desastres, y ellos debían calcular el costo en primer lugar. ¿Y cuál es el costo?
Así pues, dice Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El costo es sencillamente todo lo que el hombre tiene y todo lo que el hombre es. No en vano, lo primero que significa o que implica recibir es ¿qué? Es aceptar. Y para aceptar tenemos que vaciarnos de todo lo que somos y todo lo que tenemos. De modo que Jesús viene a ser nuestro Señor y el mayordomo de todos nuestros bienes. Si Jesús, que era rico más que todo lo que podemos imaginar, voluntariamente se hizo pobre por amor a nosotros, ¿cómo es posible que sus discípulos ganen una corona en el cielo por un medio menos costoso? Dice William MacDonald. Y además yo quiero decirte que darte al Señor Jesús como parte de recibir, no solo es darle tu vida, todo tu ser, sino también, además de darte, es darle a Jesús, es darle tu tiempo, es darle tus fuerzas. Alguien dirá, bueno, entonces no tenemos que trabajar en lo secular. No, tú trabajando en lo secular puedes estarle dando de tu tiempo a Jesús, puedes estarle dando de tus fuerzas a Jesús sin robarle tiempo a tu empresa. Te contrataron por trabajar 8 horas, pero te dieron 1 hora del almuerzo. ¿Y por qué no comes en 20 minutos y luego te acercas a alguien que está necesitado y primeramente lo escuchas, lo amas, lo sirves y luego le predicas la palabra de Dios y conviertes de tu hora de almuerzo o de tus 40 minutos libres, tus 40 minutos de amor a tu prójimo, de servicio a Dios? Además que cuando nosotros estamos realmente dando un testimonio de lo que es ser cristiano, estamos también impactando a la gente. A donde vayas, la gente te va a ver. La gente, en la medida que te empiece a conocer, va a decir, este hombre, esta mujer es diferente, es distinto a los que yo he conocido. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y entre ellos han de hablar y han de decir, mira, yo te aseguro que este hombre es cristiano, es cristiana. La próxima vez que lo veamos, preguntémoslo y vas a ver. Y la próxima vez que lo ven, le dicen, oye, yo quiero hacer una pregunta. Mire, ¿verdad que usted es cristiano? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y cuando la persona se va, se quedan diciendo, ya viste, yo te dije, este es cristiano, pero este sí es de los cristianos, no de los cristianos mentirosos. Es que se nota, míralo, mírala. Todo lo que haces reflejando esa nueva criatura. Todo lo que haces permitiendo que Cristo fluya a través de ti para alcanzar estas almas necesitadas. Todo lo que dices también. Hace muchos años salió en una publicación una carta que escribió un universitario norteamericano que se había convertido al comunismo en México. Y estoy hablando de hace muchos años, quizás allá en los años 60, no recuerdo. Pero yo quiero decirte que fue cuando los comunistas eran perseguidos y los comunistas eran asesinados. Porque ahora los comunistas en muchas partes están en el poder. Pero en ese entonces, ¿verdad? Los comunistas eran perseguidos y los comunistas, ¿verdad?, eran asesinados. Y el propósito de esta carta era explicar a su novia ¿por qué debían de romper con su relación? Y traigo esta carta en el contexto de que no solamente debemos darnos a Jesús, sino darle a Jesús de nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Yo quiero leerte la carta que escribió este joven para que veas a lo que él estaba dispuesto a renunciar. A todo lo que él estaba dispuesto a dar a la causa del comunismo. Cuánto más nosotros, los que decimos que hemos recibido a Cristo, cuánto más nosotros no deberíamos estar dispuestos a renunciar y a dar por causa de Cristo y por la extensión de su reino, ¿sí o no? Cuando vayas escuchando, o en la medida que vayas escuchando a todo lo que este joven está dispuesto a renunciar o a dar por la causa del comunismo, piensa, hazte un examen personal, si tú has estado dispuesto o estás dispuesto a renunciar o a dar por la causa de Cristo y la extensión de su reino. ¿Está bien? He aquí la carta de este joven a su novia para explicarle por qué debían de romper su relación. Y le dice, los comunistas tenemos un alto porcentaje
de muertes violentas. Somos los que morimos pasados por las armas, ahorcados, linchados o alquitranados. Somos encarcelados, somos calumniados, somos ridiculizados, somos despedidos de nuestros empleos. Y por diversos modos se procura hacernos la vida imposible. Un buen porcentaje de nosotros es muerto o tomado preso. Vivimos en una pobreza virtual. Damos al partido cada centésimo que ganamos por sobre lo que no sea absolutamente indispensable para mantenernos vivos. Los comunistas no tenemos tiempo ni dinero para cine. No tenemos tiempo ni dinero para conciertos. No tenemos tiempo ni dinero para asados, para casas decentes o autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos y somos fanáticos, dice el joven. Nuestra lucha está dominada por un gran factor que eclipsa cualquier otro factor que pueda llamarnos la atención, y es la lucha por el comunismo mundial. Los comunistas tenemos una sola filosofía de la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa por la cual pelear. Tenemos un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestros intereses mezquinos, subordinamos nuestro yo a un gran movimiento de la humanidad. Y si nuestra vida personal parece dura, o si nuestro yo parece sufrir por haberse subordinado al partido y a la causa, entonces cada uno se siente compensado adecuadamente por el pensamiento de que cada uno está contribuyendo con su grano de arena a algo nuevo, verdadero y mejor para la humanidad. Hay una cosa en la que me he consagrado fervorosamente, y esa cosa es la causa comunista. Es mi vida, es mi negocio, es mi religión, es mi entretenimiento, es mi novia, es mi esposa, mi mujer, es mi pan y mi carne. Trabajo para el partido de día y sueño con el partido y con la causa de noche. Y su influencia sobre mí crece, no disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, yo no puedo mantener amistad con nadie, no puedo tener asuntos amorosos, ni siquiera una conversación que no esté relacionada con esa fuerza que conduce y guía mi vida. Yo catalogo a las personas, los libros, las ideas y las acciones de acuerdo a la forma en que afectan o benefician la causa comunista y por su actitud hacia ella. Yo ya he estado en la cárcel por mis ideas, y si fuera necesario, estoy dispuesto a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Y no estoy diciendo al leer esta carta que él está en lo correcto o no. Lo que quiero decir es que si los comunistas pueden consagrarse hasta este punto, óigalo bien, hasta este punto como este joven lo describe, por su causa, ¿cuánto más los cristianos deberían, como parte de ese recibir al Señor Jesús? ¿Cuánto más los que dicen ser cristianos, que han recibido a Jesús, deberían de consagrarse por el Señor Jesús, por extender su reino, por cumplir con ese mandamiento de la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, que fue, por cierto, dado a todos aquellos que dicen haber recibido al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Pero no solo es dar tu vida a Jesús y darle de tu tiempo, de tus fuerzas, sino también, o por qué no decirlo, darle de tus bienes para la extensión de su reino. En la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en el verso 1 al 3, leemos de unas mujeres de quienes Dios quiso que sus nombres aparecieran en la Biblia, pero también lo que ellas hacían para honra y gloria de Dios. Y yo quiero leer desde el verso 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y dice que además de Jesús iban ¿quién? Los 12 con él. Pero ¿quiénes más iban? Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dice María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa o de Chuza, como le quieran leer ustedes, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas, y otras muchas, ¿qué dice aquí? Que le servían de sus bienes. Y nuevamente digo yo, si los comunistas están dispuestos a dar su vida, su tiempo, sus fuerzas, su dinero, para que la causa comunista se propague, ¿cuánto más aquellos que dicen, ay hermano, es que yo soy cristiano porque yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador? ¿Cuánto más? ¿Será que la causa comunista se merece más entrega que el Señor de señores? ¿Que Jesucristo mismo, que dejó el cielo, que dejó la gloria, que dejó su trono para venir a esta tierra y hacerse hombre? Sin Él estar obligado, óigalo bien, sin Él estar obligado y sin nosotros merecerlo. ¿Se merecerá más la causa comunista que Cristo Jesús, habiendo hecho todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Se merecerá más la causa del comunismo que Jesús? Para nada, para nada. Yo espero que esta carta de este joven comunista haga en ustedes lo que hizo conmigo hace muchos años: avergonzarme porque habiendo dicho yo hace muchísimos años que había recibido a Jesús como mi Salvador, oiga, yo seguía siendo el rey de mi vida, yo seguía siendo el amo absoluto de mi vida, yo seguía gobernando en el trono de mi corazón y yo seguía viviendo para satisfacer mis deseos de la carne, mis deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo seguía viviendo ¿para qué? Para practicar el pecado y también para ofender y lastimar a Dios. Y claro, me conformaba con una reunión, ¿verdad?, con los hombres de negocios del evangelio completo un día a la semana, y me conformaba con una reunión de un culto a la semana. Fíjese todo el tiempo que yo le estaba dando a Dios. Qué montón, ¿verdad? ¿Ah? Digno de sentirme orgulloso era. Y además 5 minutos de oración todos los días en la mañana, 5 minutos en la noche, 10 minutos de oración. ¿Cómo me parecía yo al comunista ese, verdad? ¿Me entiende? Lectura de la palabra de Dios, pues la verdad, allá cuando tenía tiempo y después de haberme yo deleitado en todo tipo de entretenimientos, los periódicos, la televisión, las pláticas vanas con amigos y colegas médicos, ¿verdad? Después, así como para tranquilizar mi conciencia, 3 versículos a 5 versículos en la noche, ¿verdad? ¿Cómo me parecía ese comunista yo, verdad? Definitivamente. Oiga, yo creo que si yo hubiera sido comunista me hubieran corrido del Partido Comunista, hombre. Si yo hubiera estado consagrado a la causa comunista, como según yo estaba consagrado a la causa de Cristo, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador personal, antes de convertirme a Dios, ciertamente. Yo creo que de cualquier causa comunista o de la que fuera me hubieran corrido al mes. Porque ciertamente yo hubiera sido una vergüenza para esa causa. Pero ¿cuántas personas hoy en día dicen, ay hermano, es que yo soy hijo de Dios, hermano, yo soy hija de Dios, yo acepté a Cristo? Sí, lo aceptaste sin primeramente haberte vaciado de todo lo que tienes que vaciarte. Lo aceptaste, lo recibiste sin admitirlo, sin darle entrada voluntariamente en tu vida, sin abrir la puerta y dejarlo entrar con gozo, con gusto, con beneplácito. Pero no solo dejarlo entrar, sino asegurarte que permaneciese en tu vida, que habitase en ti para siempre. Pero también dándote a Jesús y dándole todo lo que el Señor se merece por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y finalmente termino diciendo que recibir también implica, además de darte, implica servir, en este caso a Jesucristo, y es servirlo con amor, por amor, servirlo con todo tu corazón, servirlo con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que toda tu vida, en resumen, que toda tu vida, todo el tiempo esté al servicio de la causa de tu Dios. Que toda tu vida, todo el tiempo esté al servicio de la causa de tu Dios. Por amor, por gratitud. Amén.
¿Sí queda claro entonces lo que es recibir? ¿Cuántos le han recibido sin haberle recibido, verdad? A ver, ¿cuántos dicen que le han recibido sin realmente haberle recibido? Y ahí está el engaño del diablo. Pastor, es que nunca nadie me había explicado esto tan claro como usted. ¿Por qué no? ¿Que acaso yo tengo una Biblia diferente a la de los otros pastores o predicadores? No, tengo la misma Biblia. ¿Que acaso yo tengo más responsabilidad que ellos ante Dios? No, yo tengo la misma responsabilidad que ellos ante Dios. El mismo deber mío es el mismo deber de ellos. Y si no te lo explicaron, es por una razón, porque no te amaron. Y qué bueno que yo no conozco quién es el pastor de donde tú vienes. Quizás de unos pocos nada más. Pero de la mayoría ni siquiera los conozco, ni sé de dónde vienen ni de qué pastor les pastoreaba. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque no te amaron. No amaron tu alma, al contrario. Fueron instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para engañarte, haciéndote creer que con el solo hecho o el simple hecho de repetir de manera pasiva una oración, ya tú te convertías en hijo de Dios. Cuando realmente no estabas tú cumpliendo todo lo que implica la palabra recibir, la palabra lambano. ¿Sí o no? Ok, ahora la pregunta es, ¿ya les quedó claro? ¿Lo van a hacer? No nos vamos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Ya hay lugar de sobra, ¿eh? Y mis burritas están ahí. No necesito presionar a nadie. Esto se hace por amor. Y no por amor o deseo de agradar al predicador. No, para nada. Se hace por amor y deseo de agradar a aquel que te amó hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo, un hombre que literalmente se consumió al servicio de Jesús, de Cristo, un hombre que realmente, que verdaderamente había recibido a Jesús, camino a Damasco como su Señor y su Salvador personal, habla del servicio a Dios, del servicio a Cristo, como parte de recibir a Cristo. En su epístola a los Romanos, en el capítulo 12, verso 11, leemos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Señor les bendiga. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por ese amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros al tomarnos de la mano y enseñarnos paso a paso lo que, oh Dios, tú quisiste decir a través del apóstol Juan cuando dijiste, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué quería decir esa palabra? A todos los que le recibieron. Gracias, porque hoy nos has abierto el entendimiento, nos has abierto los ojos. Creo, Señor, firmemente que muchos aquí hoy se han dado cuenta que aunque hicieron una oración de recibir al Señor y han venido creyendo desde entonces que son hijos e hijas de Dios porque le recibieron, hoy se han terminado de dar cuenta de que realmente nunca le han recibido y que esa oración no fue más que un engaño más de Satanás. Y que tristemente, por causa de ese engaño de Satanás, porque nunca recibieron a Jesús, con todo lo que implica la palabra recibir, han seguido siendo hijos del diablo, hijas del diablo. Pero tú los has traído a este lugar con un propósito, que abran sus ojos, que se den cuenta de su realidad y que actúen conforme a esa realidad, que huyan de ese estado de condenación, que huyan, que dejen de ser hijos e hijas del diablo, que realmente, Señor, puedan no solo reconocer lo que han hecho, reconocer sus pecados contra ti y contra su prójimo, reconocer sus pecados por nombre, que no solo puedan reconocer sus pecados y reconocerse que son pecadores, sino que también puedan reconocer que han pecado contra ti, como aquel hombre David que decía, contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero también que puedan reconocer que han pecado contra su prójimo y eso les provoque vergüenza, les provoque pesar, dolor, tristeza por haber pecado contra un Dios bueno, misericordioso y también contra su prójimo, a quien dicen amar. Pero también, Señor, que tomen una decisión de romper con esa vida de pecado, de renunciar a esos pecados y de abrir su corazón a Jesús. De abrir su corazón a Jesús, para que ese corazón pueda ser lavado y limpiado con la sangre de Cristo, para que Jesús pueda venir a morar en ese corazón de manera permanente, no como un huésped temporal, pero Señor, que lo hagan con gusto, con gozo, por amor a Jesús, por amor a aquel que les ha amado siempre, por amor a aquel que en su gran amor les amó primero, y por amor a aquel que en su gran amor no solo les amó primero, les amó hasta la muerte y muerte en la cruz, muriendo en lugar de ellos y de ellas. Padre, yo te lo ruego, para que puedan ser hijos e hijas tuyos, y ya no del diablo. Yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén.